paso a la mesa última de esta tarde, que es la mesa 8 sobre argumentación en ciencia y medicina. Tenemos a nuestros compañeros Mario Gensolen de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a Mar Jiménez Roland de la Universidad Autónoma Metropolitana, que también funge como nuestro gran anfitrión. Entonces, aquí tienen un trabajo que lleva por título La argumentación en las prácticas científicas. Adelante. Bueno, hola a todas y todos. Después de unas emociones fuertes que tuvimos acá, los que estamos presencialmente en la UAM. Eh, bueno, hoy vamos a presentar, Mark y yo, esta ponencia de la argumentación en las prácticas científicas y quisiera contarles un poco, muy brevemente, el contexto de por qué empezamos a hacer esto. Eh, en algún momento me invitaron a participar en un diplomado eh, con un módulo sobre la argumentación en las ciencias y pues como no sé decir que no, dije que sí. y, eh, pues claro, cuando te enfrentas a tratar de dar un módulo que ligue argumentación y ciencias es complicado porque hay una común desatención de tanto de la teoría de la argumentación a la práctica científica como una desatención de la filosofía de la ciencia a la argumentación, a la práctica, a las prácticas argumentativas. ¿Por qué? Y entonces, claro, lo que tratamos de hacer con Mark fue empezar un libro que empezó como un proyecto pequeño y después nos dimos cuenta que era más ambicioso. Pero las dos primeras preguntas que surgen acá es, pues tratar de motivarlo y es por qué existe esa desatención, ¿no? ¿Por qué de algún modo la teoría de la argumentación ha desatendido o no ha atendido suficientemente a la práctica científica, ¿no? A la argumentación científica en particular, y por qué por qué la filosofía de la ciencia ha desatendido la argumentación, ¿no? Y se ha concentrado sobre todo en el razonamiento científico. Eh, entonces, bueno, tratamos de contestar esas dos preguntas. Yo voy a contestar la primera. Mark ahorita tratará de contestar la segunda. Y entonces, claro, acá el supuesto, yo he trabajado el asunto del desacuerdo por diversas razones, más epistemológicas y eh, por otras razones independientes esto, pero creo que el supuesto que está detrás de la desatención de la teoría de la argumentación a la práctica científica es que la teoría de la argumentación piensa que el desacuerdo es una condición necesaria para la argumentación o que argumentamos para resolver desacuerdos, ¿no? Ahí hay una cita de Van Emeren, pero bueno, hay citas por todos lados, lo dice Gilbert, lo dice Van Emeren, lo dice todo el mundo, ¿no? Parece que hay un, un supuesto, este supuesto es la argumentación requiere desacuerdo, digámoslo breve, ¿no? La ciencia no se caracteriza por el desacuerdo, por tanto la argumentación no es característica de la ciencia, en la ciencia no se argumenta, ¿no? Este supuesto es falso por varias razones, ¿no? Para no aburrir a la gente que viene habitualmente a este coloquio, yo hablo mucho de ese tema y digo por qué la argumentación no requiere desacuerdo. Y eso lo voy a tratar de decir breve y lo voy a tratar de reformular más simple. De entrada, ¿qué significa esto de que el desacuerdo es una condición necesaria para la argumentación? Puede haber cuatro versiones de eso, ¿no? Decir, por ejemplo, uno, que argumentar es un acto de habla equivalente al desacuerdo, o sea que argumentar es el mismo acto de habla que disentir, ¿no? Hay gente que dice eso. Luego hay gente que dice que el desacuerdo ocasiona los intercambios argumentativos, ¿no? Hay gente también que dice que la argumentación se propone resolver desacuerdos o reducir diferencias de opinión. Y otra versión es que la argumentación anticipa al menos desacuerdos, ¿no? Bien.
¿Cuál es la falsa? ¿Por qué este supuesto es falso, ¿no? En cualquiera de esas versiones. Primero, porque si argumentar fuese disentir, requeriría describir lo que piensa quien está en desacuerdo, ¿no? Dos, hay argumentación sin que exista desacuerdo cuando no se tiene un punto de vista previo, y esto es muy importante. Y ahorita lo enfatizo, pero creo que esa es la razón primordial, ¿no? Luego, la argumentación no resuelve desacuerdos. La evidencia empírica apunta ya. Ahorita María decía cómo se puede arruinar una argumentación, pues que es facilísimo, ¿no? Es lo más fácil del mundo, ¿no? No resuelve en general desacuerdos, de hecho los intensifica, ¿no? Parece que es algo que se ha discutido durante estas sesiones, ¿no? Parece incluso que la polarización es un efecto de la argumentación, que la argumentación, por ejemplo, genera que se intensifiquen las creencias previas, ¿no? O que cuando es una argumentación grupal, que el grupo sea más homogéneo, ¿no? Se distancie más del interlocutor y en caso del grupo se distancie del otro grupo, o que genere cosas indeseables como antagonismo, incivilidad argumentativa, ¿no? Entonces, parece que sí, la argumentación lo que busca es resolver desacuerdos, pues mala noticia, ¿no? Pues no lo resuelven, ¿no? De hecho, parece que los agrava, los agudiza. Y luego, describir a la argumentación como entrenamiento para anticipar desacuerdos es ad hoc, ¿no? O sea, decir simplemente, bueno, no hay un desacuerdo acá, pero para que me funcione el aparato analítico, yo digo que al menos se está anticipando uno, me parece una razón un tanto ad hoc. Me voy a concentrar en tres y en la dos, voy a decir algo muy simple. Creo que luego no se entiende desde la teoría de la argumentación que el desacuerdo es una situación epistémica. Es una situación epistémica que se suele describir de dos maneras distintas, ¿no? Bueno, no exactamente distintas. Una es un poco más refinada que la otra, ¿no? Pero la primera es simplemente yo creo algo, yo creo que algo es verdadero, tú crees que eso es falso, a la inversa, o alguien cree o no cree y el otro duda en todas sus combinaciones, ¿no? Esa es una manera de caracterizar la situación epistémica del desacuerdo. La otra es que respecto a una proposición la creemos con distintos grados de credibilidad, ¿no? Esas situaciones epistémicas no se presentan siempre que se argumenta. De hecho, muchísimas veces ni siquiera tenemos un punto de vista bien formado cuando argumentamos. De hecho, muchas veces argumentamos para formarnos un punto de vista, no a partir de un punto de vista. Alguien me podría decir, bueno, pero al menos se simula que se tiene un punto de vista, porque si no, no se puede argumentar. Bueno, sí, pero entonces volvemos al punto, el desacuerdo es una situación epistémica, simular un desacuerdo no es un desacuerdo, ¿no? Ahora, aquí sí quiero decir algo, porque bueno, lo digo al final, ¿no? Que tiene que ver por qué el aparato analítico que siempre describe los desacuerdos, las argumentaciones como partiendo de un desacuerdo, tratando de resolver un desacuerdo, funciona tan bien, ¿no? Si hay una respuesta a eso, ¿no? Pero bueno, alguien se podría preguntar, bueno, si ese supuesto en teoría de la argumentación, que el desacuerdo es una condición necesaria para la argumentación, y la ciencia no suele caracterizarse, no quiere decir que no haya desacuerdos, pero hay desacuerdos menores o menos comunes que en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, y por tanto, entonces la argumentación no es algo muy presente en la ciencia o no es algo que se haga mucho en ciencia. Porque si ese supuesto es falso, la gente lo sigue sosteniendo, ¿no? Bueno, acá lo que Mark y yo hemos discutido muchas veces es, hay un término en filosofía de la ciencia, ¿no? Y en sociología del conocimiento científico de Andrew Pickering, que es el oportunismo en contexto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Puesto que pone a la destreza argumentativa en el centro de las habilidades ciudadanas en democracias plurales y liberales, ¿no? Así como de habilidades profesionales para la nueva economía, facilita metas político-académicas para conseguir presupuesto, plazas, prestigio público, pues funciona muy bien, ¿no? Si la argumentación sirve para resolver desacuerdos en sociedades plurales, bueno, la argumentación parece una herramienta maravillosa, ¿no? Y entonces, pues nadie lo cuestiona, entonces, pues la gente que se dedica a dar cursos de esto, y eso parece que
pues muy bien, ¿no? ¿Para qué voy a cuestionar algo que me reporta buenos beneficios, ¿no? Esa es una parte como fea de la historia. La otra es que también generas un cierto tipo de tradición, ¿no? Y eso te permite seguir investigando a partir de ciertas herramientas que ya más o menos se consolidaron dentro de una disciplina, ¿no? No solo es prestigio profesional y económico, ¿no? Bien. Y ahora, lo prometido, ¿no? Bueno, no, perdón. ¿Cuál es una de las consecuencias, además de este supuesto, ¿no? Que genera adversarialidad, por ejemplo. Ata la argumentación a las metáforas bélica y competitiva, ¿no? Y también tiene problemas pedagógicos, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes se evaden la discusión de sus creencias, ignoran evidencia contraria, caricaturizan posiciones contrarias, adoptan una posición antes de tener razones en su favor y tratan de ganar a toda costa la discusión. Son problemas que vienen con este supuesto, ¿no? Ahora, yo quisiera decir algo de esto último antes de dejar a Marc que nos explique, que nos trate de responder justo la segunda pregunta, porque la filosofía de la ciencia ha desatendido la argumentación. Alguien me podría decir, es que todo el aparato, todos los aparatos analíticos más ortodoxos al día de hoy en teoría de la argumentación funcionan muy bien suponiendo que hay desacuerdo, ¿no? Y entonces si reconstruimos toda argumentación como partiendo de un desacuerdo, el aparato analítico funciona muy bien. ¿Por qué si no hay desacuerdo? Bueno, porque si nosotros pensamos que no hay desacuerdo, que de hecho estamos argumentando para formarnos un punto de vista y no a partir de un punto de vista, estamos pensando que la argumentación es una forma de indagación o de investigación, más que una forma de disputar puntos de vista, las mismas partículas analíticas se presentan en una forma de indagación que en una forma de discusión. Esto lo han tratado de hacer, por ejemplo, Bailey y Battersby recientemente, ahí está la chamba un poco, ahí van, ¿no? Tratando de reconstruirlo desde la pragmadialéctica, pero hay otros intentos, ¿no? De mostrar cómo ese aparato analítico, sin suponer sin dar por supuesto esa cosa teórica de que el desacuerdo es una condición necesaria, puede seguir funcionando el aparato analítico, ¿no? Porque parece que la indagación tiene una forma muy similar a la de la discusión o el debate, ¿no? Bien, entonces dejo a Marc con lo que sí. Gracias, Mario. Bueno, y antes de empezar, gracias por invitarme a participar en esto. Yo me iba a abstener este año en beneficio de incluir a más participantes, que era uno de mis intereses, pero Mario propuso presentar algo en lo que de hecho estábamos trabajando ya en conjunto. Entonces, voy a decir algo al respecto, aunque yo confieso y eh, con un poco de pena que mi contribución a este proyecto hasta ahora ha sido bastante precaria, porque cuando estaba el módulo, Mario me solicitó algo y pues se lo envié, pero no he avanzado mucho más. Entonces, bueno, ahora paso a discutir por qué desde la filosofía de la ciencia no se ha prestado tanta atención a la argumentación. Y acá me parece que las razones son un poco distintas. Em, es cierto que la mayoría de los filósofos de la ciencia dirán algo como lo que dice Mark Weinstein, que casi toda la ciencia incluye argumentación, mucha de la ciencia incluye de hecho argumentación explícita, ¿no? Entonces, los filósofos de la ciencia no ponen esto en duda. Sin embargo, cuando se trata de teorizar acerca de esto, pues la parte argumentativa no tiene un papel muy pesado. Generalmente, justo aquí es donde empiezan a aparecer estos modelos abstractos idealizados que caracterizan a algo como el método científico y a los productos de la actividad científica, teorías, modelos, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cuando se habla de argumentación, en lo que están pensando estos filósofos suele ser en exteriorización del razonamiento, y esto podría ser algo completamente monológico, nada interactivo. Y bueno, una de las razones por las que se piensa así es que, bueno, el supuesto que está detrás de esto es que si uno introduce elementos que son parte del proceso, de los participantes o del contexto, esos elementos, de hecho, lo que construyen es pues una situación no racional, ¿no? Entonces,
La idea de los filósofos de la ciencia es que argumentar o bien es externar el razonamiento y ya, y puede ser algo monológico, o bien si uno quiere tomar en cuenta estas otras partes, pues introduce elementos sociales que no son propiamente muy racionales y se vuelve más bien un proceso retórico quizá, ¿no? Y bueno, aquí voy a dar un poco de detalle acerca de por qué creo que ese supuesto estaba ahí y después iremos a concluir con una nota un poco más positiva de por qué creemos que deberían integrarse estos dos campos, ¿no? Y bueno, cuando se piensa en el razonamiento científico, uno de los principales objetivos que uno quiere modelar es el razonamiento a partir de la evidencia, ¿no? Y lo que suele tenerse en mente es dar un modelo extremadamente idealizado de este tipo de argumentos y en ese modelo, pues la colaboración científica no juega un papel muy significativo. Más bien, de entrada, se busca caracterizar una noción de evidencia que sea en principio intersubjetiva y que de algún modo responda a la idea de que se trata de algo empírico, susceptible a ser captado por la experiencia sensorial. Y por otro lado, se busca que haya un patrón de inferencia que sea ampliativo, ¿no? Que además sea conducente a la verdad, ¿no? La idea es que si la ciencia es una actividad racional, pues responde a la evidencia siguiendo patrones de este tipo. El problema es que muchos de estos modelos idealizados, pues parece que si no introducen esos otros elementos, no hacen justicia a reconstruir la práctica científica. Entonces, lo que ha ocurrido con esta discusión es que el proyecto mismo a veces suele ponerse en duda, ¿no? Y bien, eso ha dado lugar a reacciones muy enérgicas en la dirección opuesta, que sugieren qué pasa si le prestamos más atención al lado social de la ciencia, ¿no? Y bueno, esto no es un asunto muy novedoso. Thomas Kuhn fue uno de los primeros en llamar enfáticamente la atención sobre esto y nos dijo tenemos que ir a ver las comunidades, los grupos de investigación e ir a ver aspectos de esos grupos que no son adecuadamente capturados por esos modelos. Ahora, el detalle es que en esta reacción el resultado no es una mejor apreciación de la argumentación científica, al menos los ejemplos que pongo aquí no parece que sean eso. Por una parte, los sociólogos del conocimiento científico, los del programa Fuerte, sugieren que, bueno, si la ciencia es una institución más, si es una práctica social más, pues seguramente está determinada por el mismo tipo de valores, intereses, interacciones que determinan otras prácticas, y la racionalidad no juega un papel ahí, ¿no? Un ejemplo también muy dramático de esto es lo que dice Feyerabend en Contra el Método. Reconstruye algunas famosas controversias científicas diciendo que, bueno, ahí no hay argumentos, eso es la manera en que lo describe, o hay argumentos en este otro sentido no racional de intentos de persuasión, ¿no? Por ejemplo, dice, las formulaciones de Galileo constituyen solo una apariencia de argumentos auténticos. En efecto, Galileo emplea propaganda, emplea trucos psicológicos, y bueno, eso en buena medida no es muy útil para entender todo lo que pasa en ciencia. Sobre todo cuando para muchos filósofos de la ciencia actuales, muchos epistemólogos y para mucha gente en general, la ciencia suele entenderse como una especie de modelo en epistemología. Parece que es una de las mejores fuentes que disponemos de conocimiento o al menos de creencias apropiadas. Y bueno, a menudo lo que hacen los epistemólogos, de hecho, es inspirarse en la historia y en la práctica científica para ir a buscar preceptos relevantes para la epistemología, ¿no? Eh, y bueno, lo que nos gustaría entonces es entender cuál es el papel que tiene la argumentación ahí, sin reducirla a meros razonamientos exteriorizados, pero tampoco sin considerarla como un mero episodio social más entre muchos otros, ¿no? Ahora, nosotros no llegamos al extremo de afirmar que la argumentación científica sea esencial a la práctica científica,
aunque a la historia de la ciencia ciertamente ha jugado un papel innegable. Lo que queremos entender es cuál es ese papel, ¿no? Y ese papel en la ciencia, de manera que a veces no es tan notoria en otras prácticas, pues se extiende a lo largo del tiempo en discusiones muy detalladas, muy minuciosas, y también está dramáticamente afectada por un interés en su eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, Mark Weinstein dice, la argumentación en ciencia resalta preocupaciones que no han sido adecuadamente capturadas en las discusiones recientes de la argumentación. En especial, la argumentación científica es una manera muy sofisticada en la que colectivamente tratamos de conseguir algunos bienes epistémicos de maneras que sean eficientes. Y bueno, es justo en este punto donde tratamos de pues centrar nuestro interés por la argumentación en las prácticas científicas. Adelante, Mario, ¿no? Bueno, justo Mario estaba sobre todo muy interesado en explotar esta idea de la argumentación como indagación, que parece que captura mucho de lo que queremos ver sin reducirlo a un mero razonamiento. Entonces, justo si partimos de esta sugerencia, la argumentación no presupone desacuerdo, o sea, cuando queremos indagar algo, no necesitamos de hecho estar en desacuerdo con alguien, podemos querer formarnos un punto de vista. Justo lo que podemos pensar es que la argumentación es esta búsqueda de formarnos un punto de vista, sea que lo tengamos antes o no, quizá queramos modificarlo, a partir de razones que tienen en el núcleo un sentido pues epistémico, buscan maximizar nuestras creencias verdaderas y minimizar las falsas, o buscan justificar opiniones en un sentido epistémicamente relevante, o buscan explicar fenómenos que nos intrigan. Entonces, en el sentido en que la estamos entendiendo, la argumentación es una práctica constitutivamente epistémica y su estructura epistemológica, siguiendo a Bailyn, exige la indagación. Y esto contrasta con la idea de que la argumentación debería estar de algún modo centrada en la resolución de desacuerdos. Si pensamos en que esa es la función de la argumentación, pues se trata de mejorar la convivencia, cueste lo que cueste, incluso si eso tiene consecuencias epistemológicas nefastas. Desde nuestra perspectiva, más bien la resolución de los desacuerdos puede ser un efecto colateral de la búsqueda de metas más bien epistémicas. Y muchas reconstrucciones del razonamiento científico justo hacen alusión a esto, a que cuando se siguen ciertos patrones de razonamiento compartidos, el resultado es que las opiniones científicas de hecho convergen, a menudo, a veces con muy pocos datos, ¿no? Y bueno, también aquí hay algunas razones por las que en la ciencia, incluso si el desacuerdo no es una precondición, puede ser por diseño a veces benéfico. Entonces, esto es algo que las epistemólogas feministas han sobre todo enfatizado de manera importante, que cuando se excluyen sistemáticamente algunas perspectivas en las comunidades científicas aparecen un montón de sesgos, ¿no? Entonces, si queremos hacer mejor ciencia, pues deberíamos, casi por diseño, introducir estructuras que permitan el intercambio de creencias, valores, experiencias, para que haya una objetividad más robusta. Como lo dice Longino, esta objetividad resulta del intercambio colectivo, de la discusión crítica y no de alguna relación especial que las y los científicos puedan tener con sus observaciones privadas. Y bueno, otra cosa que nos interesa es cómo justo los entramados y los mecanismos institucionales que aparecen en ciencia a menudo están justamente diseñados para promover la eficiencia epistémica, ¿no? Y bueno, algo que yo estoy explorando, insisto, todavía no con suficiente detalle para nuestro proyecto, es lo que hacen en epistemología de redes,
sucede que nuestras intuiciones sobre cómo razonamos como grupos pueden ser muy, muy malas y a veces algunos modelos pueden ayudarnos a entender mejor cómo es que estos mecanismos e instituciones propician la obtención más eficiente, es decir, con esfuerzos menos significativos, en menos tiempo, de mejores resultados epistémicos. Y a veces, por ejemplo, esto que mencionaba Mario acerca de cómo la argumentación intensifica el desacuerdo, es un efecto del tipo de desacuerdos que hay o el tipo de grupos que se forman, ¿no? Entonces, Betts y Borg y Frey han estudiado modelos de cómo algunos factores inciden en esto. Hay como tamaños críticos para los grupos que inciden en estos factores. Y bueno, nuestra sugerencia es que quizá para variar, los argumentólogos podrían centrar su atención en más ejemplos de argumentación científica que en otras situaciones como conversaciones cotidianas, donde muchas veces los propósitos epistémicos, que a nosotros nos parece que son centrales para entender esta práctica, son menos sobresalientes. No es que no estén ahí, pero a veces son menos visibles. Muchas gracias. Bueno, pues escuchamos una presentación provocadora y yo me quiero moderar porque tengo algunas preguntas, pero ante todo me gustaría escuchar quién quiere hacer alguna pregunta en la sala de Zoom, aquí mismo. Bien, iniciamos con Joaquín. Adelante. Bien, pues gracias, es muy interesante el proyecto y bueno, espero poder leer ese volumen, ese libro. Bien, en cuanto a la primera parte, a la primera pregunta, a la respuesta, yo creo que habría que matizar un poco porque me parece que al menos la forma estándar en cómo se concibe el campo de estudios de teoría de la argumentación, divididos con las perspectivas de Wenzel, de retórica, lógica, dialéctica y lingüística, pues solamente quien concibe los argumentos o las argumentaciones con la intención de desacuerdo y de convencer al otro es la retórica, que busca la eficacia de convencer, porque, digamos, incluso en la pragmadialéctica no está del todo claro. En la perspectiva dialéctica hay muchísimos fines, hay, digamos, ellos lo entienden como un fin cooperativo y hay papeles, hay la división de trabajo dialéctica y, por ejemplo, hay diálogos suasorios como ese, de las discusiones críticas, pero también hay diálogos de negociación, heurísticos, deliberativos, de demostración, hasta heurísticos, donde el objetivo cooperativo sería profundizar en el desacuerdo, y hay papeles dialécticos y partes, etc. Entonces yo creo que, y desde la perspectiva lógica eso resulta rarísimo, porque lo único que le interesa es el producto y yo voy a extraer cuáles son la conclusión, las premisas y el tipo de estructuras que hay, convergentes, divergentes, etc. O sea, no me parece como un diagnóstico en el campo. O sea, los retóricos dirían quizás sí, pero de todos modos ahí hay muchas teorías. En cualquier caso, yo lo que diría es que es joven el campo de estudios y últimamente se está haciendo más investigación en argumentación en la ciencia. Mi diagnóstico es del todo distinto, es más bien se centró casi todos los ejemplos en cualquiera de las perspectivas, en lógica informal, en retórica, de los estudios contemporáneos es vida cotidiana y prensa. O sea, no hay ejemplos de artículos científicos. Eso sí, hasta ahora, hace como 5 años incluso, la pragmadialéctica se llama pragmadialéctica extendida en contextos institucionales y están estudiando en medicina, en derecho, en matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es porque el campo es joven y es más, su libro
se inscribe en justo los estudios actuales sobre eso. Bueno, esa, por una parte, respecto a esa pregunta, mi diagnóstico es el campo es joven y más bien no se centraba en eso. Y ahora hasta ahora lo está haciendo. Y en cuanto a la filosofía de la ciencia, es un tanto paradójico porque, digamos, una de las fuentes del campo es Toulmin, un filósofo de la ciencia, y es más que establece como patrones estereotipados de distintos campos científicos. O sea, entonces, también diría que Lakatos en la argumentación matemática y se ha retomado mucho, y que también hay cosas, piensen, por ejemplo, la argumentación abductiva en ciencia de Paula Olmos, o sea, que sí hay más cosas desde teoría de la argumentación que retoman las reconstrucciones. Yo creo, también aquí el diagnóstico me parece un poco distinto, que en filosofía de la ciencia, o una parte, sobre todo los estructuralistas, etcétera, hacen reconstrucciones racionales con un supuesto deductivista, que eso se abandona de entrada en teoría de la argumentación, porque en lo que están de acuerdo todos es que es una práctica comunicativa de dar, pedir y evaluar razones, y ya, los distintos enfoques toman cosas distintas. Entonces, bueno, esas son las dos cosas que yo diría. Y en cuanto a los objetivos, creo que es muy interesante porque eso sí no se ha hecho como prácticas, y por eso me parece muy interesante. Y una pregunta que quería hacerles, si piensan retomar ese viejo proyecto de Toulmin de encontrar en esas prácticas también ciertos patrones o esquemas argumentativos característicos de alguna de esas disciplinas. Pero muy interesante, muchas gracias. Bueno, respecto a lo primero nada más, lo siguiente te lo contesta Marc. Que el campo sea joven, ok, el campo es joven, o sea, pero eso no es, o sea, puede ser adolescente, pero si mataste a alguien, pues lo mataste, ¿no? Pero, no, lo que trato de decir es que sea joven, ok, pero, y claro, el enfoque lógico, sí, yo no estoy seguro que el enfoque lógico también sea solo se concentra en en los productos, creo que eso también es reductivo el enfoque, pero bueno, entiendo que es la manera común de caracterizarlo. Ahora, que el desacuerdo es una condición necesaria de la argumentación no requiere adversarialidad. O sea, la pragmadialéctica acepta que el desacuerdo es una condición necesaria, lo utiliza de hecho en su entramado analítico, ¿no? En sus herramientas analíticas, y es un modelo cooperativo, ¿no? O sea, no es un modelo argumentativo adversarial, o busca ser cooperativo, pero supone que el desacuerdo es una condición necesaria, pues le conviene, ¿no? Ahora, yo ahí tengo, ese es con el enfoque dialéctico. Con el retórico también, pues varía mucho, ¿no? Perelman y Olbrecht Stiteca, de hecho, piensan que la argumentación empieza con el acuerdo, no con el desacuerdo en alguna versión, y es un enfoque retórico. Ahora, los enfoques retóricos al uso sí son más adversariales, ¿no? Y piensan que el desacuerdo es condición necesaria. Pero bueno, quitando todos esos asegúnes, lo que intentábamos al responder esa pregunta en particular era una respuesta un poco más histórico-conceptual que histórica. Fernando Leal justo tiene una historia de eso muy, muy buena, ¿no? De por qué surge, por qué se concentra tanto la teoría de la argumentación en ejemplos de medios de comunicación. Entonces, porque surgió contingentemente en un momento en el que había que combatir la propaganda, ¿no? Esa es la versión de Fernando. Y surgió así, ¿no? Por eso contingentemente se han centrado en eso. Pero conceptualmente, ¿por qué no se ha cambiado eso? ¿Por qué no hay una tendencia cada vez más fuerte a enfocarse en casos? Yo voy por usar la metáfora de Wittgenstein, donde la argumentación no se va de vacaciones, ¿no? Que es en ciencia, pues yo creo que una respuesta es concentrarse demasiado en asuntos de desacuerdo, concebir a la argumentación más como un enfrentar desacuerdos, ¿no? Que como una forma de indagación. Ese es mi punto. Ya. Muchas gracias, Joaquín. Observaciones muy, muy pertinentes y muy
también un poco difíciles de responder, porque aunque Toulmin en efecto era un filósofo de la ciencia, yo no diría que está ahí entre los más sobresalientes en la discusión del siglo XX, ¿no? O al menos en la recepción histórica, pues más o menos pasa de largo en filosofía de la ciencia. Y por otro lado, justo lo que hizo Toulmin también parece estar ahí a medio camino entre convertir a la argumentación científica en una práctica más, ¿no? Y pues tomar esta vía epistemológica, ¿no? Pero es interesante que lo mencionas y lamento no, vaya, el panorama es un brochazo. Em, Espero más bien que sea ilustrativo de por qué para muchos la argumentación científica en ese campo no ha sobresalido tanto como debería. Y por otro lado, sobre esto que mencionas, de si buscamos esquemas o patrones ahí, aunque a menudo esa es una manera de entender lo que hacen los lógicos con la argumentación, a mí personalmente me parece un enfoque muy poco productivo hacer esa clase de taxonomías o clasificaciones, de patrones. Más bien, creo que a veces si uno tiene un buen modelo y sabe utilizarlo para representar ciertas situaciones, pues del modelo salen muchísimos de los detalles sin necesidad de estar acuñando denominaciones para cada pedacito de lo que está sucediendo. Y bueno, en el intento, la parte muy escueta que llevo de lo que le envía Mario, ese es un poco el interés. Gracias. Bien, pues agradecemos a Joaquín la pregunta. Pasamos al Zoom. Está Natalia Luna, adelante. Gracias, buenas tardes y felicidades a Mario y a Marc por el proyecto. También yo considero que es un trabajo que hace falta. Tengo muchas cosas que decir, estoy en desacuerdo en muchas, pero me voy a limitar a una muy sencilla, em, que es que me parece que sería importante mejorar el argumento, digamos, inicial, el que critican, porque parece que es un poco un hombre de paja por ahí. O sea, la premisa es la teoría de la argumentación, o al menos algunas perspectivas, consideran que la argumentación es adversaria o implica desacuerdo, perdón, y sobre la premisa en ciencia no hay desacuerdo y por lo tanto no se estudia argumentación en ciencia. Sí me pareció un hombre de paja, pues porque ¿de dónde saldría una que no hay desacuerdo en ciencia? O no sé si te entendí mal desde el principio. Y la otra es que no implica desacuerdo, es algo muy, creo que hay que ser precisos en el término con que se define argumentación. Incluso en el primer libro de texto de Van Emeren, de Pragma Dialéctica, eh, surge para resolver una diferencia de opinión, pero una diferencia de opinión no implica desacuerdo, porque también puede ser una diferencia de opinión ante un punto de vista neutral que solo presenta dudas. Entonces, cuando nos hacen cara de what, nos damos un argumento, nos hacen cara de what, nos dicen cómo, están expresando dudas y por lo tanto, pues como si nos están invitando a argumentar, pero no implica desacuerdo. Así que ahí hay un malentendido de entender diferencia de opinión como desacuerdo. Al menos, si así se pretende reconstruir la pragmadialéctica, es inexacta. Ahora, la pragmadialéctica extendida ha estudiado a la argumentación en ciencia como argumentación académica. Pero efectivamente no la han reconocido como una argumentación distinta. Ellos reconocen que tal vez no tienen todavía capturados todos los dominios de la argumentación y el programa pues es amplio.
Pero en cuanto a la medicina, como práctica, pues también científica, aunque distinta, muy particular de las otras, sí hay muchos trabajos sobre argumentación ahí y también sobre argumentación académica. Eh, con Mark, a Mark le he expresado claramente mis desacuerdos, pero ahora, aunque pues obviamente estás escribiendo este libro con Mario, sin embargo, yo ante lo que dijiste no estoy en desacuerdo, porque parece que implícitamente, bueno, en fin, no sé si hablar de indagación, eso es importante. El estatus que tú propones a la argumentación como indagación es excluyente de otros estatus. Entonces tal vez estaría en desacuerdo, pero si se entiende como un tipo de argumentación, yo creo que ayuda mucho a esclarecer el panorama y creo que debemos de tratar de abandonar formulaciones bueno, no necesariamente esencialistas, eh, pero sí un poco, parece que cuando hablamos de la argumentación y que si es así o no es así, estamos por un lado haciendo lo que Quine dice en la reificación de los universales y por otro lado, suponiendo que tiene que ser definida solo de una forma. En fin, no quiero ampliarme más. Gracias, pero está muy interesante. Gracias. Y también yo. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia, por los comentarios y perdona lo directo que voy a hacer, pero de hecho la confundida eres tú, porque de hecho cuando yo creo que P y tú dudas que P, de hecho eso es un desacuerdo. Y entonces que Van Emeren diga lo que sea de diferencias de opinión o tal, lo lamento, en la literatura, si yo creo que P y tú tienes dudas que P, tú y yo estamos en desacuerdo. Eso se llama desacuerdo. Eso con respecto a eso. Con respecto a que en ciencia no haya desacuerdos, creo que no lo dijimos, ¿eh? Dijimos, no es característico. De hecho, los desacuerdos en ciencia son muy puntuales y si revisamos historia de la ciencia, son debates que tienen, de hecho, una historiografía bastante clara. No es común, no es tan común, que fue lo que dijimos como en la vida cotidiana. Nunca dijimos en ciencia no hay desacuerdo. Con respecto a lo tuyo, Marc, no sé si tú quieres contestar. Gracias, Natalia. Bueno, más bien, ahora que lo menciona Mario, yo no estoy tan seguro de si eso es el desacuerdo. No, bueno, Sí, claro. No. Es que vaya, leí hace poco un artículo de Daryl Rowbottom donde hace muchas más precisiones al respecto, que puede haber acuerdos superficiales y vaya, digamos, cómo usamos la terminología de acuerdo y desacuerdo, pues no es algo que esté muy reglamentado. Y uno se puede preguntar qué tan teóricamente útil es hablar así. Aún así, las razones por las que Mario cree que eso no es muy productivo en teoría de la argumentación, si las comparto, ¿no? Solo su convicción férrea en que el desacuerdo es clarísimo que es, yo no estoy tan seguro. ¿Qué es el desacuerdo? Ahora, al respecto, lo que sí dijimos en la presentación es, pues hablemos de las dos cosas, ¿no? De desacuerdo y diferencias de opinión. Y ninguna de las dos cosas nos parece que sea esencial a la argumentación en ninguna de estas cuatro versiones que exploró Mario. Lo de indagación, pues él es el más entusiasta con eso. A mí me parece que mientras esté en el terreno epistemológico, yo me siento muy cómodo con eso. Y con respecto a lo que dice sobre argumentación, pues igual yo creo que ese es un objeto teórico que uno puede construir así, tal como solemos entenderlo desde el enfoque lógico que cultivamos. Creo que es una manera productiva de hacerlo. Hay otros enfoques y bueno, pues lo que justamente estamos explorando es qué tanto podemos hacer con este. Gracias, Natalia. Bien, hay otra pregunta de María, adelante. Bueno, muchas gracias.
Yo estaba pensando si en la filosofía de la ciencia no ha ocurrido con respecto al tema de la argumentación como un desplazamiento del interés de los filósofos de la ciencia sobre la argumentación hacia el terreno de la comunicación y la divulgación de la ciencia, si un poco no se ha delegado a esa línea de investigación, desafortunadamente, y voy a decir por qué yo pienso que si es así, me parece muy desafortunado. Yo pensaba particularmente en algunas disciplinas, pero específicamente pensaba en la psiquiatría, ¿no? Porque el caso de la psiquiatría, donde es tan debatible si es realmente una ciencia natural o si deberíamos considerarlo una ciencia social o una ciencia de frontera, pero yo creo que la psiquiatría biologicista, biomédica, ilustra muy bien, a mi modo de ver, esto por supuesto hay quien pueda estar en desacuerdo con esto, yo creo que ilustra muy bien el poder constitutivo de una ontología psiquiátrica que tiene la argumentación psiquiátrica, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, me parece, podría decir hasta imperdonable, que la argumentación no sea una preocupación central de la filosofía de la ciencia. Si pensamos en la importancia que tienen los sistemas diagnósticos de la psiquiatría en la cultura actual, ¿no? Cómo se naturalizan, cómo se esencializan y cómo esa naturalización tiene muchísimo que ver con el estilo argumentativo desde el cual se habla, ¿no? No sé, pensemos, por ejemplo, en la depresión. Bueno, quería plantear esa, no es una pregunta, es más bien como un comentario y bueno, saber qué piensan Marc o Mario sobre eso. Muchas gracias, María. Curiosamente estamos en otra cosa de psiquiatría. Fíjate qué curioso que tenemos, Mark y yo, un proyecto también sobre filosofía de la psiquiatría. Pero no, bueno, yo creo que ese caso muy en particular, como el de otras disciplinas, aunque ese es un gran ejemplo, la argumentación es mucho más característica y no solo dentro de la disciplina, sino fuera de la disciplina. O sea, como pensamos la disciplina, sabes que ahí sí hay desacuerdos gravísimos, ¿no? O sea, sobre si la psiquiatría tiene algo científico o no, sobre cómo, por ejemplo, clasificamos las enfermedades o los desórdenes mentales. Ahí hay discusiones al por mayor, ¿no? Justo porque es una disciplina, yo diría, pues en disputa, ¿no? En muchos sentidos, todavía en la actualidad. Sí, y Marc va a agregar algo. Bueno, sí, en este proyecto en el que estamos trabajando también, algo que nos parece muy peculiar es que pues no es la psiquiatría un campo puramente de investigación científica, ¿no? Tiene claramente una dimensión terapéutica, ¿no? Y hay elementos que, vaya, el libro en el que estamos trabajando está terriblemente acotado. Al menos la parte que yo le di a Mario, dije, mira, esto no, para matemáticas no sirve mucho, para ciencias sociales requiere algunas cualificaciones muy importantes, ¿no? Estábamos pensando sobre todo en ciencias empíricas y muy particularmente en ciencias naturales. Entonces, en el caso de la psiquiatría, pues está esta dimensión terapéutica y hay todo un ámbito institucional en el entramado del sistema de salud, pues que vuelve a esto mucho más complicado. Entonces, en esos otros aspectos juega una parte de la argumentación, sin duda, solo los aspectos epistémicos quizá a veces brillan por su ausencia o sus deficiencias. Y pues yo no estoy seguro de qué tanto vamos a llevar ese proyecto en esa dirección, pero muchísimas gracias por el ejemplo porque sí es muy, muy dramático. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues la verdad estaremos atentos en cómo los lleva esa investigación y a qué derroteros nos estaremos enfrentando. Y bien, damos pie a la siguiente participación por parte de nuestro compañero
y amigo Ángel Adrián González Delgado, de la Universidad Autónoma de Nayarit, y Robert Anthony Gamboa Denis, también de la Universidad Autónoma de Nayarit, con el tema Virtudes argumentativas en la relación médico-paciente. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Permítanme explicar algunos puntos y compartir la presentación. Ahí, directamente, ¿verdad? Pero ya proyectado siempre, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si sale ya. A ver, tú me dices. Sí, ahí le vas a De acuerdo, gracias. Bien, gracias. Bueno, saludarles nuevamente, tanto a mis compañeros y compañeros que están aquí de manera presencial, como a los que nos han acompañado en línea. Explico muy grosso modo la razón de este trabajo exploratorio. La idea era presentar, junto con mi colega Robert Gamboa, quien, bueno, desafortunadamente no me pudo acompañar, una serie de notas y una presentación que hemos estructurado a partir de un diálogo que hemos venido teniendo. Creo que a diferencia de muchas de las presentaciones que se han dado aquí, en nuestro caso refleja justamente eso que menciono, un trabajo exploratorio de qué? De un colega, en el caso de Robert Gamboa, que desde que concluyó la licenciatura y sus estudios en la universidad con Peter Singer, se ha interesado por la ética tal cual, ¿no? Mis intereses se han enfocado en ir aprendiendo todo lo que he podido de la teoría de la argumentación y nos percatamos que había momentos en los cuales dialogábamos que cada uno, pues, desde sus intereses y desde lo que uno iba aprendiendo paso a paso, también la misma terminología iban apareciendo, ¿no? Por momentos yo planteaba alguna cuestión muy propia o quizá dentro de la terminología de la teoría de la argumentación, él presentaba algunas dudas y me decía, a ver, es que si te estoy entendiendo, y él lo llevaba, digamos que a su terreno, y después hacíamos el mismo proceso, ¿no? La terminología que propiamente usa en ética o bioética, y lo que tratamos es como empalmar y empezar a entendernos. Eso, repito, inició como un diálogo entre pares, ¿no? Los cubículos, de repente, con nuestras compañeras y compañeros estudiantes, bueno, cada uno en sus clases ampliaba la explicación de sus temáticas de acuerdo a lo que íbamos presentando. Y lo que hasta este momento, algunos 2 semestres de diálogo ha resultado, es lo que les voy a presentar. Dicho eso, explico un poco el por qué voy a tener que leer algunas cuestiones. Yo decía, la primera parte correspondía a la presentación dentro de la ética como tal, dentro de lo que presentaría mi colega Robert Gamboa. Entonces, buscando evitar perderme en lo que él tenía que explicar, lo que voy a hacer es leer el conjunto de notas que entre los dos hemos buscado organizar y que dieron pauta a esta presentación. Después ya cerraré yo intentando mostrar cómo es que hemos entendido ese vínculo con lo que sería la teoría de la argumentación, particularmente algo que se le conoce como la teoría de las virtudes argumentativas, ¿no? Bien. Entonces, van a ser estos 3 puntos que ustedes tienen ahí en pantalla: la relación médico-paciente, la argumentación en la relación médico-paciente, y buscaría concluir con esto que he mencionado, como desde lo que hemos presentado, de lo que hemos reflexionado, empezamos a considerar como las virtudes argumentativas en la relación médico-paciente. Entonces, es una charla, o espero llevarlo así de manera breve, son los 3 puntos que llevaremos a cabo o que llevaré a cabo, ¿no? Bien, empiezo. La literatura especializada en bioética suele ubicar la aparición de esta en la década de los 70 del siglo pasado. Muchos han sido desde entonces los problemas sobre los que se ha volcado su estudio: eutanasia, aborto, consideración ética hacia los animales, trasplante y donación de órganos, clonación, y el que nos interesa particularmente para este trabajo, la relación médico-paciente. En general, podemos entender este tipo de relación como aquella situación en la que se hace presente un vínculo o lazo entre por lo menos 2 personas. Una de ellas, el paciente, que se encuentra en una situación de salud tal que requiere el apoyo, asesoramiento o intervención de otra persona, es decir, el médico, cuyos saberes teóricos y técnicos permiten apoyar a aquel que requiere de sus
conocimientos. Dicho lazo o vínculo es complejo y puede presentar distintos obstáculos o conflictos, entre los que destaca la relación de poder, entiéndase la figura de autoridad del médico, y el deterioro de la autonomía personal del paciente según su estado de salud. Esta relación se dio durante mucho tiempo y posiblemente perdurará en algunos contextos desde una postura paternalista. En términos generales, el paternalismo puede definirse como la interferencia de un individuo o del Estado o las instituciones sobre las acciones de otro individuo cuando esta inferencia es motivada por la creencia de que, de esa manera, el individuo en el que se interfiere estará mejor con la intervención. En el contexto clínico, bueno, perdón, aquí ya avanzamos la diapositiva, bueno, adelantamos un poco, ¿no? En el contexto clínico, un ejemplo es el de revelar información relevante al paciente, porque de esta forma se evita un posible daño al mismo. Ahora bien, no queremos decir que toda la relación médico-paciente se dé o se haya dado exclusivamente de esta manera, en donde el médico esté constantemente previniendo, propiciando cursos de acción contrarios a la decisión y autonomía del paciente. Y, sin embargo, estamos de acuerdo en que esta relación sí, se sigue dando en gran medida de esta forma. Un paternalismo débil, que es, bueno, como lo maneja mi colega, ¿no? El médico sigue siendo la persona que sabe y el paciente sigue siendo la persona que ignora lo que la otra persona puede aportarle, ¿no? El paciente sigue siendo un agente pasivo que expone su mal, recibe sus instrucciones y de alguna forma acata esas instrucciones porque quien se las da es el experto en la materia. Y el médico sigue siendo un agente activo. Es cierto, escucha al paciente, pero con base en su expertise da instrucciones y espera que el paciente las acate. Con el paso del tiempo se ha identificado que esta forma de darse en la relación médico-paciente tiene problemas que requieren atención. Por ejemplo, sin negar que el médico posee el conocimiento teórico técnico relevante, se cuestiona si el papel pasivo del paciente repercute en un peor diagnóstico. Se cuestiona también si el conocimiento y el contexto del paciente no son relevantes para que el médico pueda recomendar un mejor curso de acción. Además, se cuestiona si la agencia activa del médico y la agencia pasiva del paciente contribuyen a la cooperación por parte del paciente para seguir el tratamiento. En pocas palabras, lo que cuestionamos es, o lo que se cuestiona, es si el papel pasivo del paciente hace que la relación médico-paciente se lleve a cabo de una mejor manera. Frente a esta situación, ha surgido un modelo distinto de encauzar la relación médico-paciente, que ahora sí es lo que tendrían ahí en la diapositiva, ¿no? El llamado modelo de toma de decisiones compartidas, que bueno, solo retomamos del ya tan mencionado Franz Van Emmer, ¿no? De acuerdo con este modelo, las acciones de atención o revisión de la situación de las personas pacientes no serán más o no deben ser unilaterales, sino colaborativas. Aquí, el personal profesional de la salud es un acompañante de la persona que padece un problema de salud y requiere del acompañamiento de aquella. Las acciones del profesional de la salud se realizarán siempre en consideración de las preferencias del paciente. En este modelo, la persona paciente, entonces, cumple una función activa en el proceso de toma de decisiones. Todo esto representa un cambio en muchos sentidos, no solo en el contexto médico o de la salud, sino también en contextos como, por ejemplo, el de la argumentación. Bueno, la diapositiva anterior sintetizaba esto que vengo explicando. Paso, como se observa ahí ya ahora, al punto sobre la argumentación en la relación médico-paciente. Como hemos explicado, el nuevo paradigma con el que se pretende dejar atrás o superar el modelo paternalista ha suscitado diversos cambios. Una de esas modificaciones es la atribución de un papel activo a las personas que conforman el grupo de pacientes, así como la eliminación de un papel plenamente normativo al personal de atención de la salud. Ahora bien, si se ha entendido correctamente los aportes y las implicaciones de este nuevo modelo, es lícito sostener que a partir de ello, en la relación médico-paciente se ve ahora como una relación colaborativa. Esto es, en tanto que la relación se da entre personas que buscan, entre otros fines, entenderse para trabajar mutuamente y lograr así fines comunes. En esta relación colaborativa, la labor que ambas partes realizan es eminentemente argumentativa.
Claro está, como se ha advertido, que aún dentro de esta nueva forma de entender esta relación surgen nuevos conflictos u obstáculos y que estos han recibido recientemente atención desde un enfoque no habitual, por lo menos no habitual dentro de la bioética. Un enfoque proveniente, como hemos mencionado, dentro de la teoría de la argumentación. Bueno, en lo que viene voy a presentar a grosso modo cómo se ha dado este enfoque. Tengo un texto más amplio, pero aquí haré la cuestión breve porque me interesaría que no me gane el tiempo y al finalizar hacer una presentación, ¿no? No es, los ejemplos que vamos a dar no se agota, claro está, en esas formas de ver la cuestión del trabajo médico. No agotamos en estos dos ejemplos que voy a plantear, pero me parece que pueden ilustrar y permitirme a mí encadenar hacia lo que quiero llegar, ¿no? Uno de estos es este trabajo que ha presentado la doctora Atocha Liceda, que se titula Hacia una caracterización del razonamiento clínico, una perspectiva epistemológica. Aquí lo que ella entiende por razonamiento clínico, y ahí lo comparto, es que es una actividad cognitiva de resolución de problemas bajo incertidumbre y con una relación acotada, que resalta su carácter reflexivo e inferencial, además de su falibilidad y su orientación a la acción. Bueno, grosso modo lo que hemos entendido que pretende Atocha es hacer el estudio de una práctica e ir caracterizando esta práctica. Lo que a ella le interesa en particular, lo que hemos visto, repito, si no hemos malinterpretado, es principalmente dentro de esa relación, por decirlo así, cómo es que aquel que tiene la expertise va desarrollando su razonamiento o va haciendo esas abducciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo esto, repito, según nuestro trabajo, es un claro ejemplo de cómo puede entenderse un enfoque que gira hacia otro aspecto, hacia otra perspectiva, y no directamente aquella que, como dije, se ha trabajado en bioética o en ética. Yo dije que no es el único, hay por lo menos otro enfoque, el cual nosotros conocemos, que es este, que, bueno, ya es conocido por alguno de mis colegas aquí. Es específicamente este de la argumentación entre médico o doctores y pacientes, ¿no? También de Emeren, Grayson y Labrie, el cual, emprenden un estudio estrictamente argumentativo sobre la relación médico-paciente. Para ellos, cuando las personas profesionistas de la salud, médicos específicamente, y las personas con una condición de salud que les hace requerir el apoyo de aquellos, entablan un vínculo, lazo, cierta relación, se suscita un encuentro entre expertos. Aquí hago una pausa, que un poco lo que mencionaba en el transcurso de la presentación. La idea del experto no se centra solamente o exclusivamente en lo que en el modelo paternalista era el médico. Esto suena raro, pero nos parece que la idea es que también aquel que padece, obviamente es experto en qué, pues en lo que va sintiendo y en la forma en que tiene que expresar lo que va sintiendo, ¿no? Bueno, ambas partes, como digo, el médico y el paciente participan en un diálogo y, de ser el caso, una discusión para avanzar conjuntamente hacia la toma de decisiones acerca del tratamiento y procesos a seguir. Este se entiende así según el modelo de toma de decisiones compartidas mencionado anteriormente. Dicho modelo asume además que esta relación suscita un tipo de actividad argumentativa, ¿no? Esta se encuentra influenciada por las circunstancias particulares que tiene lugar en la comunicación, esto es, en los tipos de participantes, el periodo de tiempo, los roles institucionales y, lo más significativo, las convenciones y reglas estandarizadas. Entonces, según este enfoque argumentativo, en la consulta médica, el proceso argumentativo se encuentra siempre presente. Dentro de este proceso se encuentra siempre presente el intercambio dialógico entre médicos y pacientes. Es parte, pues, fundamental de esta relación. Por ende, la argumentación que se da en la relación médico-paciente puede ser analizada y capturada acorde también a las fases del modelo pragmadialéctico, que, bueno, aquí ya hemos hecho alusión, o se ha hecho alusión, ¿no? Si bien sería importante mostrar cómo la pragmadialéctica analiza la argumentación entre profesionistas de la salud y pacientes, que es algo que me parece en el texto se refleja de muy buena manera, para los fines de esta presentación, solo se resalta el hecho de que ambas formas de estudio argumentativo abordan lo que se entiende, o una de las formas de entender la relación médico-paciente. Y eso lo colocan, pues, estrictamente como un proceso argumentativo. Esto no deja de parecernos curioso o hasta extraño, dado que el elemento que más resalta en la relación que se ha abordado, curiosamente, es de índole moral. Es decir, vamos de una
perspectiva que ven la ética en la relación médico-paciente como un problema moral, y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de llevarlo hacia un aspecto argumentativo que lo que buscaría es comprender ese fenómeno de intercambio de ideas, ¿no? Es decir, aquí podríamos adelantar quizá una crítica de qué diablos estamos haciendo cuando está muy claro lo que se trabaja en ética, lo que se ha trabajado en ética médica o incluso en bioética, y ustedes, no sé, un poquito de esa obsesión de llevar al molino. Por un poquito de paciencia vamos a ver si esto resulta o no, y logramos mostrar cómo es que en efecto sería muy relevante ver estos puntos o estos vínculos, ¿no? Con esto directamente brinco a lo que sería, o lo que hemos entendido y dialogado sobre las virtudes argumentativas, pero ya no en sentido general, sino en la relación médico-paciente, ¿no? Bueno, según lo que hemos venido desarrollando en este trabajo, el enfoque pragmadialéctico se consolida cada vez más como uno de los que más luz da o claridad en cuanto al estudio de la argumentación en la relación médico-paciente, en ese intercambio que hay entre estos, ¿no? Sin embargo, aunque estemos de acuerdo con ello, consideramos también que dicho enfoque no es suficiente para atender la argumentación que se suscita en dicha relación, sino que debe por lo menos incorporar y enriquecer al estudio del problema y, eventualmente, para constituir rutas de solución para el mismo, una perspectiva de la virtud. Esto es, una perspectiva desde aquellas teorías argumentales que estudian y que, en cierta forma, fomentan las llamadas teorías de la argumentación, que no son sino, y bueno, aquí acudo a una definición de Mario Gensolen, que seguramente no es el único que habla de esto, pero a mí en lo particular me parece que es muy claro la forma en que lo sintetiza, ¿no? Mario dice sobre esto que las virtudes argumentativas son rasgos de carácter que permiten a quien argumenta estar dispuesto a hacerlo adecuadamente, aún cuando sus interlocutores presenten diferencias profundas respecto a sus concepciones morales. Así pues, para que se pueda dar una argumentación entre médicos y pacientes, tal como la teoría pragmadialéctica dice identificar, nosotros planteamos, o por lo menos sugerimos, que debe existir lo que aquí se ha entendido como virtudes argumentativas mínimas. Esto es, por ejemplo, a lo que Pereda señala el principio de caridad o, en sus términos propiamente, el espíritu de rescate. Pero además, en el curso de la interacción entre los protagonistas de la relación médico-paciente, se tendrán que poner en práctica otras virtudes más para que se pueda desarrollar así la argumentación. Virtudes que, nuevamente retomo de lo que Mario nos ha explicado en un texto de 2015, dice, bueno, puede ser la buena voluntad, la coalescencia, incluso algo que Mario denomina la falibilidad. Bueno, en aquel entonces, por decirlo así, no sé, ya Mario nos explicará si sigue creyendo en eso, si ha agregado algo más, pero lo que muestra es que son estos 4 puntos, ¿no? Creo que es una gran ventaja que luego el mismo autor esté aquí, así si me equivoco, bueno, él mismo estará para corregir aquí, ¿no? La buena voluntad, haciendo un esfuerzo de síntesis y de no malinterpretar y explicar adecuadamente lo que dice, lo que ha dicho Mario en ese texto, es, por ejemplo, para el caso de la buena voluntad, es tener una disposición para hacer entender y entender, para hacerse entender y entender a su interlocutor. Mediante esta, quienes argumentan son cooperativos en el diálogo. La otra es la caridad. Mario da una explicación más extensa en comparación con la anterior, lo voy a señalar de manera breve. La caridad podemos entenderla como la autoexigencia de interpretar como racionales las emisiones lingüísticas de un hablante y, en el caso de cualquier argumento, considerar su mejor interpretación. La caridad permite construir un terreno común. Si uno interpreta a otras personas de la manera más racional posible y les atribuye creencias y deseos que uno mismo supone que tendría en las mismas circunstancias, eleva las posibilidades de disolver el desacuerdo o percatarse de que no había desacuerdo después de todo. La coalescencia es hacer propio el ideal normativo que implica la unión de dos posiciones dispares a través del reconocimiento y la exploración de las posiciones opuestas. Y por último, el falibilismo es la autoexigencia de quien argumenta para que, mientras lo esté haciendo, considere la posibilidad real de estar equivocado, ¿no? Bueno, aquí, muy en general, repito, es lo que Mario nos ha dicho respecto a estas 4 virtudes que su mentor él ha propuesto, ¿no? Entonces, una ética de las virtudes, pues,
nos ayudaría para el desarrollo de estas virtudes argumentativas mínimas, por lo menos es lo que estamos cuestionándonos nosotros, ¿no? Estamos tratando de reflexionar. Esa ética de la cual hablaba al principio, al basarse ya en el agente y no en la acción, puede brindarnos mejores herramientas para la consecución de estas. Aquí ya no se trata sobre qué cosas puede o no puede hacer el médico y el paciente, sino de qué tipo de personas deben ser, qua médicos y qua ser humano. Qué tipo de virtudes deberían practicar, cómo habituarse a esas virtudes, etcétera, ¿no? Pasar de una ética basada en la acción a una ética basada en el agente les da más protagonismo a las personas y permite que éstas no mecanicen su quehacer en torno al decálogo de cosas que pueden hacer y que no pueden hacer, sino que significa que pueden prescindir de dichas reglas y nuevamente atender a esto que hemos denominado aquí como las virtudes, ¿no? Bueno, otro de los autores, de los colegas que hemos en su momento revisado, en caso de José, de manera distinta, como lo presentaba aquí, pero que nos interesaría traer la colación para ir ya dando el cierre al punto que quiero llegar, José Gascón, que respecto a la perspectiva de la virtud, en la argumentación nos dice lo siguiente: lo que una teoría de la virtud argumentativa puede aportar, por tanto, no está relacionado con la calidad de los argumentos, sino con la calidad de la argumentación entendida como una práctica. Una teoría de la virtud argumentativa ofrece un enfoque nuevo a la práctica argumentativa que puede tanto hacer énfasis en algunas cuestiones que no se trataban suficientemente, como arrojar luz sobre viejos problemas de la teoría de la argumentación. En nuestro caso, creemos que con esto también refleja lo que estaríamos viendo en cuanto a ese cambio del modelo paternalista a un modelo colaborativo en el problema de la relación médico-paciente, ¿no? Ahora bien, pues, no. Bueno, brinco esta parte. Al final la idea es presentar uno de los ejemplos muy someros, si lo quieren muy escueto, pero repito, me quise apegar mucho, como ir narrando qué es lo que hemos discutido los dos y dónde están los puntos que nos hemos enfrentado a estos problemas, ¿no? Previo a esa diapositiva, prácticamente explicar ya o tratar de presentar el ejemplo, me quedan solamente algunas líneas por revisar, lo voy a hacer muy breve. Bueno, en cuanto a la relación médico-paciente, pensar en esta relación puede ser aún ambiguo o por lo menos poco claro. Y es que no existe una única forma de darse dicha relación. Lo que existe son acciones o situaciones en que esta se da. Es decir, intuimos que nuevamente hablar, como lo hacían en las teorías éticas, de la relación médico-paciente, pero como una definición que puede permear de todo, tendría por lo menos que reconsiderarse o pensar que esa misma relación se da en contextos muy particulares, ¿no? No es lo mismo, sintetizo esto, espero no perderme, lo que el médico familiar, cuando uno acude, digamos, a un primer contacto, entabla ese diálogo, a cómo decidiríamos con un médico que está por llevar a cabo con nosotros alguna intervención quirúrgica, por ejemplo. Podríamos pensar, son médicos, de todas maneras dialogan. Nuestra intuición, nuestra idea es que no, que sí habría un cambio y que, repito, desde la teoría de argumentación podríamos incluso sacar a luz cuáles serían esas diferencias, ¿no? Es prácticamente lo que explico ahí, prefiero pasar directamente al caso para presentar, ¿no? Entonces, con este voy a cerrar. Les pido que supongamos brevemente un ejemplo de cómo las virtudes argumentativas pueden verse o no reflejadas en esa relación. Lo que en su momento, repito, planteábamos, o yo le planteaba a mi colega, era algo muy parecido a esto, ¿no? De hecho, bueno, más bien lo que hice fue sintetizar, el diálogo fue más amplio con él, y aquí es como sintetizar lo que me interesa mostrar del ejemplo, ¿no? Un médico le comenta a un paciente, ¿no? Bien, veamos, pues lo que usted tiene son cálculos en la vesícula, ¿no? Así que aquí lo que procede es practicarle una colecistectomía abierta, ¿no? El paciente, bueno, se sorprende, caray, ¿y qué significa eso? ¿Es riesgoso? El médico dice, mire, toda cirugía tiene su riesgo, ¿no? Ya como que lo traen muy habitual, es como la respuesta inevitable del médico, ¿no? Pero añade ahí, pero esta cirugía en particular es más común de lo que usted puede creer, ¿no? Es casi de rutina, ¿no? Lo que haremos es simplemente extraerle la vesícula, ¿no?
Bueno, pasamos entonces del término de la técnico a la pregunta de, a ver, me van a extraer la vesícula, pero ¿y es la única opción, la única alternativa? Dado su ecografía, sí, pero en la medida de lo posible usted trate de estar tranquilo, por lo pronto siga con sus medicinas, ¿no? Viene una pregunta que aquí es lo que nos generó duda en su momento, ¿no? O hemos venido reflexionando. El paciente dice, a ver, yo he sabido, y aquí hago hincapié en esto, no es que el médico le señale, sino que él dice, yo he sabido que esa operación se hace también por láser, ¿no podría operarme de esa forma? La respuesta del médico es, mire, sí existe, se le llama colecistectomía laparoscópica, pero no es conveniente, es más efectiva la cirugía abierta, ¿no? Usted confía en nosotros, vamos a programarlo para la cirugía. Entonces, en este ejemplo, lo que nosotros hacemos es, bueno, ¿qué podemos decir aquí respecto a las virtudes, no? Quisimos plantear en particular este ejemplo, porque también otra alternativa era plantear algunos que directamente viéramos dónde, según nosotros, se plantean las virtudes o dónde están ausentes y mostrar. Pero me parece que lo complicado que puede, ya ustedes lo determinarán, que puede parecer este caso es que por momentos pareciera que sí hay cierto tipo de actitud virtuosa del médico. Eso en los términos, repito, que yo me ha interesado de la teoría de la argumentación. Lo que Rob en su momento me decía es que aquí, por ejemplo, entraba en juego el consentimiento informado. A ver, se fijan, por eso hice énfasis ahí, el paciente lo que busca es, lo que hace es preguntar cuando en realidad el médico le tuvo que haber hablado ya de las posibilidades. En este caso, podríamos nuevamente atender a las virtudes que se presentaban. ¿Qué tan buena voluntad hubo del médico o no? Y repito, es complicado porque no se niega a responderle. Va respondiendo, pero desde el aspecto de la bioética, lo que me decía Robert es que, bueno, hay falla con este aspecto. Es que el principio es que debió haber sido el médico quien informara y no esperar a él, ¿no? Bueno, pero ante la pregunta del paciente, el médico no se niega a responder. Entonces, ¿fue virtuoso? ¿No fue virtuoso? Las actitudes que ambos propusieron apoyó al diálogo. La verdad es que nosotros no podríamos en este momento ser tajantes, decir si fue virtuoso o no fue virtuoso, pero la razón del ejemplo es decir, bueno, consideramos que sí haría falta que esa reflexión se incorporara y no meramente el hecho de decir, a ver, muy en las fases, ¿no? Aquí hay apertura, aquí hay una pregunta, si vemos aquí, o decir simplemente, pues pareciera que le argumenta, pero luego el médico no quiere y no le presenta la argumentación. El caso es que ocurre con situaciones como esta, que esperaríamos, bueno, fueran menos comunes de lo que supondríamos que en realidad es, ¿no? Bueno, habría más textos, pero estos simplemente fueron aquellos que utilizamos para esta presentación, pero como indiqué desde un principio, el trabajo de ambos pues continúa y es algo, repito, que nos ha vinculado en cuanto a la función o los intereses en torno a la bioética y bueno, los intereses que yo puedo tener sobre la teoría de la argumentación, ¿no? Bueno, con esto cierro y no me queda más que agradecer la atención prestada. Bueno, agradecemos a Robert y a Ángel esta exposición y abrimos el espacio para comentarios y preguntas. No sé si alguien en el Zoom o aquí mismo quisiera hacer alguna pregunta. Ok, Joaquín. Bien, pues gracias Ángel, muy interesante. Mi pregunta es, a ver, si esto, obviamente no quieres, o no sé cuál sería su aplicación, quizá estás pensando desde un enfoque de virtudes argumentativas, construir un protocolo. No creo que es hacer virtuosos a los médicos y los pacientes, sino más bien que esto pueda cristalizarse en un protocolo. No obstante, yo veo un problema justo con este tipo de teorías que suponen, las virtudes son estados disposicionales. Y además son estados disposicionales que en contraste con propiedades como la solubilidad, que fácilmente tú puedes encontrar los condicionales contrafácticos para identificarlos,
en los rasgos de carácter, en los rasgos de personalidad, no existe una lista específica de cuáles son esas condiciones, que es justo lo que te pediría el protocolo. Dime en qué condiciones, cómo voy a reaccionar para hacer. O sea, que justo este tipo de teoría parece ir en contra de construir protocolos que sean fiables, o sea, porque son estados disposicionales. Bueno, eso es la pregunta que quería hacerte. Gracias. Te agradezco, siempre muy, muy claro en los aportes. La verdad que sí ha aparecido en los diálogos de repente. Eso creo que lo tiene más claro Robert. No sé si la respuesta lo tuviera más clara, pero sí porque en algún momento él insistía. Decía, bueno, está bien, pero lo primero que me dices es, mira, la teoría de argumentación me ayuda a identificar esto, pero y porque él tiene muy en claro el trabajo que ha llevado a cabo en la ética, que sí son directamente, eso aparece necesariamente, ¿no? La cuestión de cómo llevar a cabo esos protocolos, porque el médico no es, ¿sabe qué? Pórtese bien, ¿no? Bueno, me voy a portar bien, qué bueno que me lo dijiste. No, no iría por ahí, ¿no? Lo que creo que estamos todavía diciendo es, si lo que estamos haciendo es desde esta perspectiva, entender algo que ocurre en el fenómeno, que si bien es cierto que es muy difícil, no sé si la palabra sea materializar o buscar esquematizar, quizá las fases sí, pero yo no creo que estos aspectos, como tú dices, las actitudes, tendrían simplemente que decir, es muy difícil, esto no se puede concretar ahí, dejémoslos de lado y enfocémonos en lo que podemos, ¿no? Sino más bien es la pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos en esto, no? Yo sé que esto no es que esté respondiendo a la pregunta, de hecho no lo estoy haciendo, más bien es que concuerdo contigo, dice lo que nos vamos enfrentando, y no tendría más allá decirte que hemos empezado a reflexionar sobre ese aspecto, ¿no? Sí, repito, reconozco que Rob es el que más ha puntualizado ahí, quizá con su temor, no temor pues, pero repito, como los dos nos hemos ido tratando de entender, para él es como, a ver, con la argumentación es decir, mira, esto es lo que hacen los médicos, algunas veces me decía, pues sí, pero los médicos ya lo saben, ¿no? Dicen, no, a ver, realmente lo saben, si tienen otros, del ABC, por ejemplo, de la consulta clínica, pero cómo esto podría ayudar, no solamente él, también de parte de los pacientes, aunque eso tendría que pensarlo más, tendríamos que pensarlo más. Pero, repito, él es quien más ha hecho énfasis a que es este estudio porque quieres tú tener en claro, quizás desde una teoría que te decía, mira, ya aclaraste esto, o habría algo más. Y si es algo más, tenemos que empezar a buscarle y a reflexionar estos puntos. Por ejemplo, uno es el caso que mencionaste, ¿no? El otro, bueno, lo enuncio así muy breve, tiene que ver con, y otro es muy complicado, por lo menos para nosotros ha sido muy complicado, y de dónde tomamos los ejemplos. Este se lo planteaba porque de hecho, bueno, es un caso de uno de los dos, ¿no? O sea, yo recuerdo y yo pensaba que el médico, yo esperaba esto del médico, ¿no? De momento es lo que queríamos plantear, aunque correría ese riesgo, pues fue algo que te pasó y quieres generalizar. No tanto generalizar, pero es como, miren, ¿cómo hacemos ahora para encontrar otro tipo de casos en esa situación que nos permitiría mostrar esto que estamos mencionando? Porque también me ha tocado con eso, de repente hablamos de las virtudes, pero es como si habláramos en abstracto. Esta es la segunda vez que presentamos, bueno, no este trabajo, pero algunos matices, y otra de las preguntas ha sido eso, ¿no? ¿Saben que estaría muy bien un caso y que nos dijeran esto, ¿no? No nos ha sido tan sencillo. Eso y lo que tú nos planteas, estamos en esa búsqueda. Agradecerte. Bueno, damos la apertura a otra pregunta a Mario. Ángel, muy interesante, además porque una de dos cosas que me interesan particularmente mucho. Mi pregunta es una pregunta comentario. No sé qué tanto estás haciendo la diferencia entre razonamiento y argumentación en medicina en particular, porque, claro, el razonamiento médico que incluye el razonamiento clínico, el diagnóstico, etcétera, es un proceso que lleva a cabo, evidentemente, el profesional de la salud en ciertos casos. Y otra cosa es la comunicación ya que tiene con el paciente. Creo que lo que te interesa es lo segundo, ¿no? Más que lo primero. Sí, Si te interesa más lo segundo, acá lo inquietante es un poco que ya cuando está la interacción médico-paciente, como
esa interacción está orientada a la acción, al que se hace. Lo que hace el médico, digamos, es presentar las mejores razones, ¿no? que él tiene y proponer ciertos cursos de acción que con respeto absoluto, claro, estoy hablando de un mundo ideal, ¿no? Con respeto absoluto a la autonomía del paciente, el paciente decide qué curso de acción tomar, dadas las razones que le ofrece el profesional de la salud. Pero el profesional de la salud hace otra serie de procesos que están más bien a nivel, creo, razonamiento. Y esa era una de las preguntas, o sea, lo de qué te interesaba más y cómo hacías esa diferencia. Y lo segundo, digo, pero porque me citaste, las virtudes esas que yo pongo, ¿no? Tienen que ver más con contextos de argumentación pública, porque, por ejemplo, llegar a coalescencia con un médico, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, pues imagínate, ¿no? Que el médico quisiera ser coalescente y dice, bueno, ni 2 quimios ni 4, 3, ¿no? Por ejemplo, yo creo que eso más que una virtud sería algo que entorpecería el tratamiento. O, por ejemplo, el falibilismo sí, ¿no? Bueno, pero el falibilismo yo creo que es la virtud epistémica por excelencia que deberíamos de tener en cualquier contexto y punto, ¿no? La buena voluntad, pues tampoco, por ejemplo, en ese contexto, pues también no es que el médico o el paciente no tengan la eunoia aristotélica de decir vamos a entrar a este intercambio comunicativo, pues lo tienen que tener porque uno lo atiende y el otro le interesa que lo atiendan. Entonces, yo no sé, me interesa saber, y es la pregunta, ¿por qué quieres con el enfoque de virtudes, ¿no? Tratar este asunto? Porque me parece que lo que te interesa es algo que a mí me interesa mucho. No sé qué tanto te has metido eso, que es el enfoque en medicina, el modelo de medicina enfocado en el paciente, ¿no? Que creo que no sé si hacia allá va el interés, ¿no? Porque parece que eso sí puede generar protocolos, lo que te comentaba Joaquín, puede generar todo eso, ¿no? Que no estoy seguro, tampoco yo no lo sé, si eso involucra algún tipo de virtudes o argumentativas o epistémicas del médico, muy en particular, pero no sé por qué el enfoque te parece próspero para tratar el problema. No, agradecerte. Creo que esperaba es que, bueno, no, junto en tu caso y con el doctor Pereda, cuando alguien cita, luego hay la oportunidad de responder, no deja de ser raro, pero muy interesante y te agradezco, ¿no? Mira, fueron 2 planteamientos, tienes razón. De hecho, no sé, después lo había pensado, si yo iba a generar confusión en este caso, cuando planteaba lo de Atocha, porque Atocha creo que estaba pensando en los razonamientos como tal, ¿no? Y en efecto, en el caso que yo he buscado dialogar junto con Robert Gamboa, tiene que ver ya con la argumentación, con ese intercambio. Repito, lo que le interesaba es cómo cambiar de ese modelo paternalista a este nuevo modelo. Y yo le decía, es que a mí eso me interesa, pero no tanto, sí, obviamente en las implicaciones éticas, pero ya en ese intercambio, que es lo que tú planteas. Entonces, en efecto, nuestro interés tiene que ver con lo segundo y lo que buscamos seguir desarrollando ahí, ¿no? En el caso de las virtudes que me planteas, que a su vez retomo lo que tú explicabas, bueno, si te entendí bien, ten cuidado con el contexto porque yo estaba pensando en otra parte. Sí, es cierto. Aquí, mira, lo que pasó es que, repito, lo que me he topado de repente, no en texto de argumentación, pero en aquellos que hablan de las virtudes, a veces hay como esas listas, pero es como, y lo que se me ocurre es esta lista, mira, pues sí, pero esa lista la puedes ir ampliando. En el caso de la argumentación, y bueno, va a sonar raro porque te lo estoy respondiendo a ti, pero me parece que lograste en ese momento como muy claro decir, y estas, ya me explicabas el contexto de la obra, es para que usted que me está leyendo se dé una idea y no se quede con el concepto abstracto de que existe algo allá, ¿no? En un seminario que teníamos, que un poco planteaba yo esto, me decía un compañero médico, que le parecía interesante, pero muy extraño, porque cuando él escuchaba, era otra generación, eso de las virtudes, se lo asociaba con virtudes teologales, algo así extrahumano, y en su momento cuando lo planteé, mi respuesta fue esto, acudí, como mire, esto es lo que estaríamos entendiendo, no son las únicas, pero me parece que la claridad con lo que aparece en este texto
nos ayudaría, ¿no? Pero creo que habría que buscar más, y sobre todo en esto que me dices es cierto, que además tú eres muy claro en esa parte. A ver, aquí es una cuestión, este contexto. Lo que se me ocurre es ver cuál de esas virtudes, y entre otras, que sí se animan ya en la teoría de la argumentación a plantear, esto es lo que entenderíamos, nos ayudaría a nosotros a mostrar eso que queremos llegar, ¿no? En un modelo sí ideal, pero pues, creo que hay que agarrarnos de eso, ¿no? ¿Cómo se llevaría a cabo un diálogo o ese intercambio entre médico y paciente? Miren, quizá esto tendría que aparecer. Por eso, si se fijaron, yo me centraba en el primero. Es que si no hay muy buena voluntad, claro, alguien me diría, pues eso que eso es obvio, ¿no? Bueno, pues yo creo que a los que les ha tocado ir aquí en nuestro país a una cita médica, te das cuenta que no es tan obvio, ¿no? O sea, sí, entras con un médico y otro, Mario, no, quizá, porque luego no hace los comentarios y parece que estás satanizando al médico. No, sabemos que en la institución pública eso es sabido, se les da tiempo. Entonces uno llega con la dolencia, pero además el médico lo que quiere es rápido, rápido, ¿no? O sea, no es un cliché de que el médico no me voltea. Y no quiero entablar una amistad con él, pero si me diera más confianza, repito, cosas que parecen clichés, que mínimo me volteara a ver con la idea, a ver, lo veo mal, ¿no? ¿Qué tiene, no? Y él sabe que esto, ¿no? Yo hablaba que fue un caso particular y en su momento lo que decía el médico fue, usted trae una gastritis, tenga el médico, ¿no? Y eso, o sea, 2 minutos, dice, oye, ¿cómo es? Auscultar, que te revisen. Y yo me imagina, bueno, ya dije, fui yo, ¿no? Me voy con la idea de la gastritis, el dolor me perdura, y otro médico que sí, como entabla una forma diferente, me dice, ¿sabes qué? El dolor empezó así, se te va para tal lado. Dice, eso no es gastritis, ¿no? Ah, ok. Yo no soy el especialista. El problema es, otra vez, no puedo sentarme yo en eso, tendría que buscar otros casos, y lo que tú me has mencionado, esto sería una parte virtuosa. Y lo último que mencionaste, no, por eso repito, es una pena que no haya estado Robert. Es muy probable que él sí, porque es algo muy dado en los que les interesa la vida. Yo no recuerdo, incluso si en algún diálogo me mencionaba esto del modelo centrado en el paciente. Seguramente que sí, pero también entre los dos creo que hay que moderar y estar escuchando más al otro, porque a veces creo que él, aunque me escuche, sigue pensando en ética y quizá me esté pasando lo mismo. Bueno, te agradezco, muy interesante lo que mencionas, ¿no? Bueno, ¿hay otra moción, Alejandro? Sí, muchas gracias, Ángel, por la presentación. Y un poco en este ánimo que empezó Mario, como de marcar el problema de su discusión, un poco para ayudar a enfocarla, creo. Si bien es cierto lo que dice Mario, de que lo que les interesa es la relación médico-paciente, ¿no? Que ya es un tema, de hecho, dentro de ética médica, ¿no? Esta relación médico-paciente. Las maneras en las cuales la discusión ha avanzado en este aspecto, ¿no? Desde la ética médica al menos, es que para atacar este paternalismo, que históricamente era una de las actitudes que predominaban, en esta relación, se ha planteado 3 cosas, ¿no? 3 herramientas, ¿no? Una es la autonomía, que es respetar la autonomía del paciente, otro es la comunicación y otro es el consentimiento, ¿no? Y con estas 3 herramientas, los médicos han tratado un poco de paliar y de evitar estas prácticas paternalistas que históricamente habían sido tan aceptadas y normalizadas. Y un poco lo que se busca es que los pacientes tengan control sobre su vida, que los médicos no puedan sencillamente decidir qué es lo mejor para ellos, y que los médicos deben explicar todas las opciones, ¿no? Y deben de también acatar la decisión del paciente, incluso cuando el paciente decida hacer algo que va en contra de su propio bienestar, ¿no? Ahora, esto no es tan sencillo, porque obviamente van a entrar en conflicto principios, ¿no? La autonomía con el principio de benignidad, con el principio de beneficencia, con el principio de justicia. Entonces siempre va a haber un conflicto de principios ahí. Pero digamos que estas han sido las maneras en las cuales en la discusión, ¿no? Se ha atacado el paternalismo en la relación médico-paciente, ¿no? Entonces yo creo que, y bueno, sobre esto está el Manual de Ética Médica, ¿no? De la Asociación Médica, Asociación Mundial de Médicos, la AMM, ¿no? En la cual trabajan como esto. Y entonces yo creo que el reto para ustedes sería ver, ¿no? ¿Qué aporta la argumentación para esto? ¿No? O sea, yo sospecho que es más bien un asunto de trato que un asunto de argumentación, ¿no? O sea, que es un asunto de cambiar la manera en la cual se trata y no tanto argumentación. Y si quieren un caso como complicado, en el cual yo creo que va a ser interesante, es los casos de violencia obstétrica, ¿no?
preguntar si realmente ahí es relevante las virtudes argumentativas o si es más relevante cambiar el trato entre los médicos y las mujeres que están, que padecen este tipo de violencia, ¿no? Entonces, digamos que ese para mí parece un reto interesante, ¿no? Si la teoría de la argumentación, la teoría de las virtudes sumaría algo diferente a estas herramientas que se han buscado para combatir el paternalismo, que es la autonomía, la comunicación y el consentimiento. Y en este manual hay una serie de casos que también les pueden interesar, o sea, el manual es bueno porque les dan casos, ¿no? Y también hay, bueno, hay libros que se especifican o se especializan, perdón, solamente rescatar los casos de ética médica que pueden ser relevantes para una discusión, ¿no? Porque si no, sí es complicado, como tú bien dices, pasar de un caso particular a generalizar, pero hay miles de casos ya recuperados que justamente tratan de que los médicos, y están enfocados en los médicos y en las médicas, que justamente reconozcan este tipo de vicios que han sido históricamente normalizados en esta práctica, ¿no? Sí, bueno, no tendría más o mucho que ampliar. Además, agradecer la pregunta de qué aportaría en realidad la argumentación a este problema, pero ya con este contexto que planteabas, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Solamente una parte, pero más bien ahí, no es que regrese la pregunta, más para yo tener claro, es que dijiste, sí habría contextos que la argumentación incluso no sería oportuna, no interesaría. ¿Cómo fue eso? Sí, más bien si sumaría algo diferente, ¿no? A estas herramientas que ya se han buscado para combatir el paternalismo en la relación médico-paciente. O sea, digamos que con la autonomía, la comunicación y el consentimiento se ha buscado eliminar el paternalismo, ¿no? Bueno, combatir. ¿Eh? Sí, comunicación, consentimiento y autonomía. Ajá. Sí, pero lo de las virtudes, lo de las virtudes argumentativas, o sea, ¿qué sumaría? O sea, esto ya específico que tú ahorita presentaste, ¿no? Las virtudes argumentativas, ¿qué sumaría eso, ¿no? A este enfoque como tradicionalmente se ha hecho. Sí, no, ya me quedó muy clara esa parte de la pregunta. Gracias, Alejandro. Bueno, pues agradecemos las preguntas. Yo solamente tengo un comentario y hay una fuente, una compañera, Itza Patiño, está haciendo la aplicación de la teoría en varios campos y en específico en bioética, y creo que por ahí va el asunto, sobre todo por los comentarios vertidos de nuestros compañeros. Entonces ahí sería bueno y oportuno que Robert y tú platicaran con Itza para comentar sobre estos casos clínicos donde sí hay una aplicación de la teoría de la argumentación. Bueno, por mi parte sería todo y mañana nos vemos a las 9 de la mañana. Vamos a tener una conversación con Fernando Leal. Vamos a tener enlazado también a Uber Morro de la Universidad Autónoma de Madrid, a José Ángel Gascón de la Universidad de Murcia, y va a estar también nuestro amigo Joaquín Galindo de aquí de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues buenas noches, que descansen, cenen rico. Hasta luego. Gracias, buenas noches.